Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz jueves. Muchísimas gracias por estar aquí una jornada más. Gracias por regalarme tu tiempo, regalarme tu atención. Gracias por compartir este ratito cada día aquí con nosotros. Y hoy te confieso, te comento que me he levantado con muchísimas ganas de regalarnos una cartita del oráculo del Yule, de las estaciones de la bruja, porque, bueno, estamos en tiempos aún del Yule, aunque el Yule no solamente habla de lo que es la festividad navideña, ni mucho menos, sino que habla de ese conjunto de tiempo, de esa estación que tiene que ver con el invierno, al menos aquí en nuestro hemisferio norte, estamos en invierno, y además últimamente está haciendo bastante frío, creo que ya te lo he comentado, y me gusta, no sé, eso también te lo he comentado, me gusta mucho, estoy disfrutando, la verdad que el invierno es mi estación preferida, y además es un oráculo que obviamente puedes utilizar en cualquier época del año y que tiene unas tiradas muy bonitas. De hecho, hay una, por ejemplo, que es la tirada de los cuidados durante el invierno, que obviamente puede hacer referencia a un periodo tuyo personal. No tiene por qué ser el invierno literal. Y fíjate qué bonito lo que dice. Dice que puedes optar por esta tirada cuando necesites descansar, recargar y encontrar cómo tratarte a ti mismo con más amabilidad. Es como muy bonita para esos momentos en los que tú estás bueno, con más necesidad de cuidado, de autocuidado, y te hace ver cosas muy interesantes. Entonces, pues es un oráculo para todo el año, aunque se llame el oráculo del Yule. Conclusión, que nos vamos a regalar una cartita, vamos a ver qué nos quiere decir en este momento de nuestra vida. Perdón. ¿Qué nos quiere decir el oráculo en este momento de nuestra vida? Quizás si tú lo deseas, puedes también, quizás no puedes también, si tú lo deseas, preguntar por algo en particular. Si no, pues simplemente vamos a ver cuál es ese mensaje. Gracias, gracias, gracias siempre por estar aquí una vez más. Y por favor, ¿cuál es ese mensaje que tiene el oráculo del Yule para las personas que estamos aquí conectadas en este momento? Recuerda que es atemporal, o sea, si por lo que sea tú ves este vídeo bueno, los amigos del sur lo están viendo en pleno verano, por ejemplo. Pero si eres del norte y de igual manera este vídeo te llega a mitad del próximo agosto, si el mensaje te resuena, es para ti. Por favor, ¿cuál es ese mensaje para este momento de nuestra vida? Vamos a sacar esta, me parece que es enamorarse, carta número 7. Las espinas de las rosas desgarran el corazón solo para que tus pétalos sangren en tu alma. Vamos a buscar el texto de la carta. Esto es como un poema que tiene cada cartita, algo así como más lírico. Y este es el mensaje que tienen para nosotros. El amor es un sentimiento hermoso. Te provoca vértigo y ves la vida a través de una lente de hermoso optimismo y goce. Puedes experimentar este sentimiento en todos los ámbitos de tu vida. Es posible que sientas amor por una pareja y por la familia, pero también por un proyecto creativo, algo que se ha quedado dentro de ti como un recuerdo y, por supuesto, sentir amor por uno mismo. Estás siendo guiado para encontrar nuevas formas de enamorarte de tu vida. Tal vez sea el momento de dar la bienvenida a una nueva afición, desarrollar alguna nueva habilidad o intentar encontrar el amor conociendo a nuevas personas. Mantén la mente abierta porque el amor puede llegar de forma inesperada. Es posible que te plantees probar algo que tradicionalmente has evitado o que digas que sí a invitaciones que habitualmente rechazarías. Puede que te encuentres con la inesperada compañía de una potencial alma gemela o que te hablen de la existencia de algo que realmente haga que tu alma se encienda. Si ya estás en una relación amorosa, haber elegido esta carta es una señal de una fuerza renovada en vuestra vida en común. Precioso el mensaje de amor y además me gusta este enfoque, ¿no? Porque también lo hemos comentado otras veces que cuando hablamos de amor parece que solo existe el amor romántico, el amor de pareja, sobre todo en el contexto del tarot lo vemos muy habitualmente. Hay mucha gente, que yo no digo que eso esté mal, simplemente lo comento, que se centra básicamente en el uso del tarot para las relaciones de pareja, pero además, para mi punto de vista, de una forma un tanto errónea, porque siempre es hacia afuera. O sea, parece como que la persona
que consulta, digamos, no tenga responsabilidad, no tenga posibilidad de elección, no tenga posibilidad de acción, sino que todo como que le viene dado, ¿no? Y todo depende, siempre la mayoría al menos esas tiradas se enfocan en la otra persona, lo que siente, lo que va a hacer y demás. Y yo creo que el amor es tanto, mucho más que eso. Y me encanta, por tanto, esa definición de vamos a enamorarnos de nosotros mismos lo primero, vamos a enamorarnos de la vida, vamos a darnos la oportunidad de algo nuevo, un trabajo nuevo, un libro nuevo, no sé, escúchate un podcast diferente a los que escuchas habitualmente, por ejemplo, ¿no? Novedad en definitiva. Y por supuesto, claro que sí, ¿por qué no? Alimenta ese amor más íntimo, más pasional, más romántico, si lo tienes, o ábrete a él, por ejemplo, para personas que no tengan una pareja en este momento y sientan el deseo, las ganas, no la necesidad, cuidado, porque eso desde la necesidad nunca funciona, sino el deseo, las ganas de encontrar a alguien, pues quizás hoy puede ser un buen momento para ponerle más conciencia a eso y decirle al universo que te apetece enamorarte, que te apetece encontrar un compañero o una compañera con la que compartir un camino. Y posiblemente incluso para muchas personas que no tengan pareja puede ser también una señal de observa qué creencias limitantes, observa qué resistencias, observa qué miedos te puedan estar haciendo no tener esa pareja. Porque en principio yo creo que es algo que está en el camino de todos y antes o después acaba llegando. Si tú sientes que tienes que trabajar algo ahí, si te resuena por ahí ese mensaje, pues quizás esta carta te está invitando a que revises un poco que pueda estar frenando esa experiencia de vida. Y si tienes pareja, como decía aquí, vívelo, disfrútalo, o sea, cocínale algo rico hoy o que te lo cocinen a ti, cuidado también, ¿eh? Eso ya tú verás, es tu pareja. Haz algo diferente con esa persona, proponle un plan distinto, porque recuerda que el amor hay que alimentarlo. Y por supuesto, insisto, bueno, insistían aquí ya en el librito, ábrete al amor como concepto, bueno, súper elevado. Y ábrete al amor por la vida, simplemente que no es poco, por la vida. Y por supuesto, por ti mismo, por ti misma. Me encanta este mensaje, además este amor de invierno que tenemos aquí, además esta pareja ahí en su caballo blanco con ese paisaje nevado que tanto invita a celebrar la vida, me encanta. Así que ese ha sido el mensaje, como siempre, si te apetece comentar, si te apetece compartir, si te apetece darme tu punto de vista, darnos tu punto de vista sobre este mensaje que nos han dado o cuál es tu percepción al respecto, cómo lo ves tú, cómo lo vives tú, etcétera, más que agradecido de que lo hagas. Feliz vida, muchísimas gracias, feliz amor. Recuerda que el amor, y parece una frase hecha de estas así tontas, pero es verdad, el amor es el motor de la vida. Además, casi que literalmente, porque venimos al mundo, al menos en principio, venimos por amor. Venimos porque dos personas se unen en un gesto de amor y nos traen al mundo. O sea que obviamente así es, el motor de la vida es el amor. Sobre todo el amor propio, que hay que trabajarlo mucho también, muy importante. Muchísimas gracias, feliz vida, hasta mañana.